pareciera reproducirse el orden de los cambios del canon chileno en el orden por fecha de nacimiento de los poetas aquí incluidos, donde solo 3 son desde la década del 70. Los demás también son poetas experienciales, cada vez menos ingenuos y más conscientes en un plano crítico del uso otorgado a los recursos líricos. En Carta de Ajuste, los autores pueden trastabillar, pero aún no pasan gato por liebre. El estremecimiento de aquello que pueda resultar poético es real, de una realidad distinta a esa otra del orden productivo. Irresistible para cientistas sociales resultará el poema Realismo, de Alejandro Tapia San Martín. Las cosas van volviendo una a una a su lugar, o se ubican donde debían estar. Los lápices en el lapicero, las llaves en el llavero, y el llavero atado a un pantalón cuya talla no deja de aumentar. En la libreta, los apuntes han sido reemplazados por direcciones y números de teléfono, las ideas por proyectos, las dudas por una lectura más informada. Da con el temple de la compilación, uno de ojos abiertos y nerviosos, atentos a lo que pasa mientras la mano apunta de todo, excepto direcciones y números de teléfono. Porque es cierto que hasta los más estridentes en Carta de Ajuste se expresan dentro del formato convencional del poema, donde el discurso queda circunscrito a un desarrollo versado, salvo en la excepción señalada al comienzo. Sospechan del lenguaje, mas no de sus cauces. A la misma opresión moderna reacciona con solo 19 años Macarena Rodríguez, quien en triste taxonomía apunta al burócrata con una sorna que no es sino una profunda empatía. ¿Y usted, señor, qué mira? ¿Es un damnificado de la vida, señor? ¿Tiene la corbata al cuello o es acaso usted la corbata? ¿Se siente a sí mismo como un nudo? ¿Un plegamiento obsceno y ordenado? Permítame soltarlo. Véame como su día de suerte, su desliz imaginario, las suaves manos que recorren su plexo, su dorso, y 1000 anatomías prohibidas por usted mismo. Tan monotemático, monocromático, monosilábico, un mono con corbata, atado casi por broma al mundo. En Ritual Inmanente agrega que nos escondemos en un maletín, ponemos ya sin ganas el despertador. Estos textos precisos y punzantes dan cuenta de un trabajo de observación, donde la identidad es global y por ende tendiente a su desaparición. El sujeto se desprende de su identidad, descubre que los rasgos individuales se formarían solo al margen de ese realismo gris del ciudadano moderno. Una segunda persona atraviesa Carta de Ajuste, porque estos poetas buscan interpelar a quienes provocaron lo escrito y como reemplazantes a quienes lo leen. El cuestionamiento es externo, dirigido a la fisura de la experiencia, pero casi siempre desde un plano subjetivizante. Cada autor suele mantener una sola voz, coherente, que transmite la frescura de la verdad propia, de la necesidad urgente de escribir. La polifonía de Carta de Ajuste se constituye por la suma de estos autores, que tocan un solo instrumento, pero como ningún otro podría hacerlo, al apegarse logradamente a sus experiencias únicas. Tal vez por esta base es que destella, distinta, la meta poética de Ignacia Geldes, en Conducta. La falta de ideas se refugia en una página en blanco y se mimetiza hasta que no se distingue del cansancio. Desprendiéndose por un momento del yo llamando a un tú de Carta de Ajuste, resignifica la observación como inquietud, como una suma de reacciones físicas propias y del entorno. La alameda vista con ojos que conocen la provincia pasa a ser como la gran arteria enferma de un corazón hipertenso. Temáticas que hoy están al borde de un risco, como la nostalgia, aquí sobreviven por vía de la narratividad y el manejo del suspenso en Fernando Ortega y la densidad conceptual de América Merino. Con un verso respirado, esta última presenta experiencias verosímiles. He robado una piedra de la tumba de mi padre, de ese hombre que por años creí que lo era, en un marco mítico o fundacional, juntando los fragmentos que nos quedan de lo perdido: el padre, el amado, la palabra, la luz.
Los menores en edad, como Victoria Mora, vienen a romper con el canon. Entre bombas de humo y deudas al neo Barroso, sueltan imágenes visionarias y de duda. Comparten la incomodidad de estar en el mundo, pero reconocen elementos que hacen que valga la pena la afirmación de la sorprendente Valentina Rey: hoy no quiero dejar de respirar. La imposibilidad de seleccionar lo mejor de un universo que aún no es público. Aquí no basta con leerse todos los libros, porque estos poemas no estaban en libros. Obliga a los antólogos a centrarse en los círculos conocidos, lo que hace indispensable una pequeña lista de notables excluidos. El discurso contingente de Daniel Tapia, la agudeza de Andrés Ursúa, editor de la revista Hoja de Papel, y la precisión anglosajona con que maneja la emotividad Diego Alfaro, habrían expandido el espectro estilístico de esta antología. Cierto es que el primero no envió a tiempo sus textos, otros corrieron la misma suerte, para el mapa no es el territorio, pero la desidia de los autores no es una excusa. La ausencia de Antonio Rioseco, en cambio, solo puede celebrarse. Consciente de la nítida resolución de sus poemas, decidió noblemente renunciar a la doble nacionalidad de antólogo y autor. Esto da cuenta de la buena salud de la poesía en Valparaíso, con poéticas consolidándose antes de un primer libro, tanto dentro como fuera de Carta de Ajuste, donde el permanente incendio de Valparaíso que constata Eduardo Correa acá se palpa nuevamente en las cenizas. Carta de Ajuste es un puñado de cenizas con distintas alturas, definitivamente armónicas al leerse de corrido. Un viento las levanta en vaivenes, el mismo que apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes al cantar de Moduño. Escriben mirando de frente al pasado, pues avanzan hacia el futuro de espaldas como los aymaras. Tal vez eso una a los porteños, de frente a un pasado mítico que dudosamente existió y caminando insistentemente hacia la posmodernidad, pero siempre al lado, por dentro o por fuera, de un incendio.